El profeta Elías, el que nunca murió. El anciano profeta había surgido como el hombre de Dios en ese momento, habiendo sido entrenado en Kerit, moldeado y refinado en Sarepta, utilizado magníficamente en el Monte Carmelo, ungido poderosamente para enfrentarse al rey Ahab en numerosas ocasiones y, finalmente, brindado con la compañía de su amigo Eliseo. Elías parecía haber alcanzado la cima de las experiencias de la vida, heroico casi más allá de la creencia, pero humilde de corazón. Hoy te contaremos su historia. Antes, recuerda suscribirte a Secretos Revelados si te interesan los secretos más profundos de nuestra historia antigua. También activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido en el futuro. Vamos a comenzar. Y es que, el inmortal adiós de Elías lo colocaría en la rara categoría de partidas sin muerte. Solo 2 personas en la historia registrada han abandonado el planeta sin pasar por las fauces de la muerte, según el registro sagrado. El primero fue Enoc, Génesis capítulo 5, versículos 21-24. Cuando Enoc había vivido 65 años, se convirtió en padre de Matusalén. Después de que se convirtió en padre de Matusalén, Enoc caminó fielmente con Dios 300 años y tuvo otros hijos e hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Enoc caminó fielmente con Dios. Después, ya no estaba, porque Dios se lo llevó. El segundo fue Elías. Aquellos creyentes que estén vivos en la tierra en el momento del regreso de Cristo serán los últimos en experimentar este tipo de partida. No conocemos la fecha o la hora exactas, pero sabemos esto. Aquellos que estén vivos cuando Cristo regrese por los suyos serán liberados de la muerte. En su primera carta a los Corintios, Pablo escribe con certeza en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51-54. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un parpadeo, al sonido final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible debe revestirse de lo incorruptible, y lo mortal, de inmortalidad. Y cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible, y lo mortal, de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada en victoria. Lo notable de la historia de Elías es que sabía que sería llevado al cielo sin morir. Como resultado, nos proporciona un ejemplo adecuado de cómo deberíamos vivir en anticipación al regreso de Cristo. Gracias a este contexto, es evidente que Dios le dio a Elías información sobre su partida final con anticipación. Aunque nunca se nos dice cuándo o cómo lo hizo, Dios también se lo reveló a los hijos de los profetas, así como a Eliseo, el íntimo amigo del anciano profeta y su sucesor divinamente designado. Segunda Reyes capítulo 2, versículos 1-12. Cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. Hemos llegado al último día de Elías en la tierra, cuando será llevado en un torbellino. Y es que este lugar, Gilgal, fue el punto de partida. Según Josué 4, Gilgal fue el lugar del campamento de los hijos de Israel después de cruzar el Jordán hacia Canaán. Gilgal fue el punto de partida para el último viaje de Elías. El siguiente destino fue Betel, un lugar de oración. Betel significa casa de Dios. Es donde Abraham construyó un altar y donde frecuentemente se encontraba con su Señor. Génesis capítulo 12, versículo 8. Si recuerdas la historia bíblica, este fue el punto en el que aún estaban a salvo y seguros, justo antes de comenzar su invasión al territorio enemigo. Y el pueblo subió del Jordán el 10º día del primer mes, y acampó en Gilgal, al este de Jericó. Josué capítulo 4, versículo 19. Desde allí, se dirigió hacia las colinas al este de Betel. Levantó su tienda con Betel al oeste, y Jai al este. Allí construyó un altar al Señor, y clamó el nombre del Señor. Durante sus momentos de búsqueda y lucha, así como de dedicación y preparación, el patriarca regresaba con frecuencia a Betel,
donde había adorado y comulgado por primera vez con Dios. Finalmente, Elías llegó al Jordán, un lugar de muerte, no solo muerte física, sino muerte del yo. Allí, Elías recordó los días en que había entregado la fuerza de su propia carne y había muerto a sus propios deseos y planes. Con el tiempo, este hombre de Tisbé había aprendido a depender de su Dios en lugar de sí mismo. Había aprendido a caminar en la fuerza del Señor, no en la suya propia. Había aprendido a someterse, esperar y obedecer. Tal renuncia personal no es algo que surja naturalmente. Es una virtud aprendida, alentada por pocos y modelada, especialmente entre aquellos conocidos grandes personalidades. Los profetas son notorios por tener este temperamento, lo que hace aún más notable el logro de Elías. Era la arcilla más moldeable en las manos de su maestro, sin reservas en su heroísmo, como se dijo anteriormente. Producía su mejor obra bajo la sombra del Todopoderoso, una vida poderosa, porque había llegado a un punto en el que daba la bienvenida a la muerte de sus propios deseos, si eso significaba la manifestación de la mayor gloria de Dios. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Hay un Jordán que es el destino final para todos nosotros, pero también hay otro tipo de muerte, la muerte del yo, cuando aprendemos la necesidad de la negación personal. Esta muerte es parte de tomar nuestra cruz y seguir. Mateo capítulo 10, versículo 38. Quien no tome su cruz y me siga no es digno de mí. Cuando finalmente aprendemos esto, la paz reina supremamente. Eliseo dijo a Elías al llegar al Jordán, su destino terrenal final: «Vive el Señor, no te dejaré». Elías había estado tratando de distanciarse de Eliseo desde Gilgal. No creo que estuviera tratando de deshacerse de Eliseo tanto como estaba poniendo a prueba a su cercano compañero, su futuro sucesor. Eliseo, tal vez no quieras acompañarme a Gilgal, Betel o Jericó, y ciertamente no cruzar el Jordán. Pero Eliseo permaneció al lado del anciano profeta. Así es como lo expresó. Y Eliseo dijo: «Vive el Señor, y por tu vida no te dejaré». Así que los dos continuaron su camino. Segunda Reyes, capítulo 2, versículo 6. ¿No necesitamos todos algunos Eliseos en nuestras vidas? Nos dan valor y son, de hecho, una raza rara. Son nuestros amigos cercanos, aquellos que están allí para nosotros, con nosotros y disponibles para escucharnos, ayudarnos, suavizar los golpes de nuestros críticos, orar con nosotros y quedarse en nuestros rincones, brindándonos tanto aliento como objetividad. La escena cambió abruptamente cuando los dos hombres llegaron a detenerse en el Jordán. Y es cuando llegamos al evento milagroso, que aparece en Segunda Reyes, capítulo 2, versículos 7 al 10, versión King James. 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pusieron a mirar desde lejos. También ellos se quedaron junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, las cuales se dividieron de aquí para allá, de modo que los dos pasaron en seco. Y sucedió que, después de pasar, Elías dijo a Eliseo: «Pide lo que quieras que haga por ti antes de que sea quitado de ti». Y Eliseo dijo: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Él respondió: «Has pedido cosa difícil. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, así te será hecho, mas si no, no te será hecho». Este milagro es similar al que ocurrió siglos atrás, cuando Dios milagrosamente separó el Mar Rojo, permitiendo que Moisés y los hijos de Israel cruzaran en tierra seca. En este caso, las aguas del Jordán se separaron, permitiendo que Elías y Eliseo cruzaran el río en tierra seca. Luego, Elías se vuelve hacia sus amigos y les pregunta qué puede hacer por ellos antes de irse ante el Señor. Presta atención a la solicitud inmediata de Eliseo, ya que este es un hombre con grandes ideas y no tiene miedo de compartirlas. Elías, has realizado algunos milagros asombrosos en tu vida, pero me gustaría una doble porción de tu espíritu para tener el doble de poder. ¡Qué maravillosa solicitud! No tengas miedo de pedir a Dios cosas grandes.
Quiero darte mucho, ya sabes, dice él. Pide lo que quieras. Sin embargo, muchos cristianos tienen una mentalidad muy limitada. Sería sabio tomar una lección de visión del fiel compañero de Elías, incluso Elías, con todas las grandes cosas que le ha pedido a Dios. Recuerda, este es el hombre que hizo descender fuego del cielo, y aquí está sorprendido. Sin embargo, si me ves cuando me vaya de ti, entonces lo que pidas será tuyo. No lo será si no lo haces. Puedes apostar a que Eliseo estaba decidido en ese momento a no perder de vista a Elías, pero no tuvo mucho tiempo para sentarse y observar. Solo sucedió. Segunda Reyes capítulo 2 versículo 11. Mientras iban andando y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, que apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Fantástico. Caminaban y hablaban juntos. Elías no estaba predicando ni profetizando en ese momento. Eran solo dos amigos cercanos caminando y hablando. Debe haber sido un momento fantástico. Apareció un carro de fuego y caballos de fuego, y Elías subió al cielo en un torbellino. La Biblia dice así: de repente, él subió al cielo. En un instante, cuando Eliseo vio los carros, exclamó asombrado y lleno de asombro. Su corazón debía estar latiendo fuertemente en su garganta. Su adrenalina debió haberse disparado. Luego, un soplo. El torbellino sopló fuerte contra el manto, el cabello y la barba de Elías, y desapareció. Un momento asombroso. Esta fue la consumación, manto de poder. Segunda Reyes capítulo 2 versículos 12 al 15. Y Eliseo lo vio y clamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y no lo vio más, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. También alzó el manto de Elías, que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y él también golpeó las aguas, y se apartaron Hider y Thider, y pasó Eliseo. Cuando los hijos de los profetas que estaban observando en Jericó lo vieron, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y fueron a conocerlo, inclinándose ante él en señal de respeto. El pacto de no muerte de Elías de repente entró en efecto. El profeta de poder, Elías, se ha ido. Entra Eliseo, profeta de doble poder, preparado y a punto de ser grandemente utilizado por su Dios. Nada de Dios muere cuando un hombre o una mujer de Dios muere. Y comúnmente, tenemos la tendencia a olvidar este planteamiento. Eliseo es un ejemplo claro. Dios siempre tiene un plan de contingencia. Considera esto: Él tenía a sus hombres y mujeres en cada era para llevar a cabo su obra. A lo largo de los siglos, Dios nunca ha estado frustrado preguntándose: ¿qué harán ahora mis personas ya que se ha ido? Ahora que ya no está con ellos. Nuestro Dios creador es omnipotente, nunca se queda corto en suministros. Eliseo se quedó atónito y aturdido por un breve momento, pero esto no duró mucho. Se inclinó y recogió el manto del profeta, recordando las palabras de Elías. Cruzó de nuevo el Jordán, reclamando el poder que ahora le pertenecía, y comenzó su propio ministerio profético. Desde ese momento en adelante, el plan de Dios nunca vaciló. Y es que, no podemos evitar preguntarnos si Eliseo no estudió ese antiguo manto en los años venideros, recordando esos gloriosos días cuando su mentor y amigo se puso de pie solo, representando la presencia de Dios y proclamando el mensaje de Dios. El recuerdo del anciano Elías, un hombre de heroísmo y humildad, sirvió para fortalecer al joven Eliseo, a quien Dios destinaba a usar aún más poderosamente. Coméntame, ¿sabías la historia de Elías el profeta? ¿Qué te ha parecido? Si te ha gustado este video, regálame un like, comenta qué te ha parecido en la sección de comentarios. Recuerda suscribirte a este canal y compartir este video. Gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en un próximo video, y que Dios te bendiga.